Bien, seguimos acompañándote en la tarde de la 99.9 en ADN Empresario Radio, como vos sabés, porque nos seguís desde hace ya mucho tiempo. Nosotros tenemos una mirada muy amplia hacia lo que sucede en materia empresarial, económica, social y política en la región, no solamente en Argentina, sino también en lo que entendemos es parte justamente del contexto que potencia al comercio para nuestras empresas y fundamentalmente también lo que hace posible el intercambio para nuestro país. Por eso, en esta tarde vamos a hablar en particular del Perú. ¿Y por qué del Perú? Porque es interesante conocer qué es lo que está pasando con la oferta exportable justamente de aquel país, también qué es lo que sucede en materia de acuerdos comerciales, y para ello vamos a saludar a Silvia Esperac. Ella es directora de ProPerú Argentina. Silvia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Matías. Gracias por la invitación. No, agradecidos nosotros de que podamos compartir este espacio contigo y muy interesados también en conocer cómo está el Perú. Venimos de una situación obviamente que ha sido compleja para todo el mundo, que ha sido la pandemia, y ahora los países como que también van recuperando cierta dinámica. ¿Qué es lo que está pasando con la oferta exportable de Perú, Silvia? Bueno, afortunadamente las exportaciones peruanas han crecido muchísimo este año, han recuperado y ya superado lo que exportamos en 2020, ¿no? Estamos a la fecha con cifras ya cercanas a los 62 mil millones de dólares, ¿no? Así que yo creo que va a ser importante, digamos, esta recuperación de las exportaciones peruanas. Ciertamente nosotros somos un país minero y gran parte, el 60% es explicado por el tema minero y nos ha ayudado la subida de los precios de los principales commodities que exportamos, como son cobre, oro, ¿no? Que han subido significativamente este año. Pero la buena noticia es que lo que nosotros llamamos exportaciones, que no son mineras y no son energéticas, ¿no? También han crecido muchísimo, ya estamos cerca de los 16 mil millones de dólares. Y básicamente hemos crecido gracias a las exportaciones de alimentos, de manufacturas y de productos textiles, ¿no? Pero básicamente alimentos y manufacturas son los que explican este monto, como te decía, no minero energético. Silvia, es impactante los 62 mil millones de dólares, teniendo en cuenta también que es bastante parecido a lo que viene exportando en los últimos años la Argentina, y quería consultarte acerca de cuál es el ritmo de la balanza comercial, cómo están viendo justamente desde esa compensación de exportación-importaciones lo que queda como saldo para lo que es la cuenta externa, ¿no? Sí, aún la balanza es positiva, ¿no? Pese a que, como tú sabes, Perú es un mercado bastante abierto, porque tenemos tratados de libre comercio con todo el mundo, pero ello dentro de un modelo económico que facilita la importación de bienes de capital e insumos para la industria, para la agricultura, ¿no? Sin embargo, aún nuestra balanza es superavitaria. Bien, y dentro de los sectores que, como vos bien mencionabas, no son de minería ni energéticos, también uno imagina que el turismo debe tener un peso interesante, teniendo en cuenta lo que genera justamente la visita de muchos turistas hacia allí, hacia el Machu Picchu y otros sectores muy bonitos que tiene Perú, acompañado de una buena gastronomía que siempre la ha caracterizado. Sí, turismo en 2019 representó aproximadamente un ingreso de cerca de 4 mil millones de dólares, ¿no? Un ingreso bastante importante, que ese sí ha sido duramente afectado como en todo Claro. el mundo, ¿no? Nosotros, para que tengas una idea, pues el 2019 entraron cerca de 4 millones de turistas, ¿no? Mientras que este año creo que no pasamos los 100 mil y tantos, ¿no? Entonces, la caída ha sido muy, muy significativa. Esperamos que con el porcentaje de vacunación que está creciendo, ¿no? Porque ya tenemos cerca del 70% de la población con una dosis y cerca del 60% con 2 dosis, y también ya se ha empezado todo el proceso de la tercera dosis para los adultos mayores. Esperamos que con todo eso estemos un poco más fortalecidos ante estas nuevas olas que se vienen y no nos afecten.
Ujú. Mencionabas hace instantes nada más los diversos acuerdos comerciales con el mundo que tiene Perú. ¿Podés describir alguno de ellos? Sí, nosotros tenemos más de 22 acuerdos con más de 60 países, ¿no? Que nos permiten que todos los bienes e insumos y bienes de capital entren con arancel cero por el lado de ingreso, ¿no? Y nosotros para exportar también hemos negociado estos acuerdos que no solamente son arancelarios. Yo creo que la importancia de los acuerdos comerciales son que te generan acuerdos en diversas disciplinas, como por ejemplo, propiedad intelectual, obstáculos técnicos al comercio, todo lo que es acceso al mercado, servicios, inversiones, compras públicas. Y los últimos acuerdos también incluyen aspectos como, por ejemplo, apoyo a pymes, temas de género, temas de sostenibilidad, ¿no? O sea, son acuerdos que realmente donde se tratan cerca de 15, 20 disciplinas que son parte del acuerdo. Y todo eso contribuye a generar un marco jurídico que promueve justamente el comercio y las inversiones. En Argentina hay muchos empresarios que en el último tiempo han estado evaluando distintas opciones, algunos países de la región, muchos de ellos se han ido a Uruguay, algunos también han elegido Paraguay. ¿Por qué consideras que Perú puede ser un buen lugar para aquel empresario que está buscando tener una ventaja competitiva con el mundo o quizás de complementariedad justamente con el mercado peruano y de allí hacia el norte, con una buena salida hacia el Pacífico, por ejemplo? Sí, nosotros consideramos que nosotros podemos muy bien, digamos, atraer inversiones de argentinos para que Perú sea su plataforma, sea su, no solamente para vender a Perú, porque al final nosotros somos un mercado de 35 millones de personas. Yo creo que lo importante de Perú es por la, digamos, por todos estos acuerdos de comercio y por el marco jurídico que tiene, ¿no? De poder pensar en hacer alianzas o solos ir a invertir e ir a terceros mercados. Por ejemplo, el último acuerdo que hemos firmado en septiembre del año pasado, bueno, se firmó a inicios de año, pero ha sido aprobado por nuestro Congreso en septiembre del año pasado, ya con este nuevo gobierno, es el Tratado de Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, ¿no? Este es para nosotros un tratado súper importante porque se hace en el marco de la PEC, ¿no? Y nos permite estar en contacto con las economías más desarrolladas del mundo, ¿no? O sea, aparte de Estados Unidos, que ya teníamos tratado, Canadá, que ya teníamos tratado, Japón, que ya teníamos tratado, han entrado países con los cuales todavía no teníamos tratado, como Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Australia, Vietnam, Brunei, ¿no? Tailandia, ¿no? Entonces, son todos los países de la PEC, que es algo que Estados Unidos, que en la época de Trump se salió de este acuerdo, ¿no? Están las economías más importantes del mundo. Y, por ejemplo, para poder apreciar cómo van evolucionando los tratados, y no son solamente arancel cero, por ejemplo, en este tratado se ha incorporado lo que se llama acumulación regional, ¿no? ¿Qué significa eso? Que los países que son parte de este acuerdo pueden producir una parte de la cadena de valor en un país, hacer la parte de la cadena de valor en otro país y salir y venderse entre ellos y no pagar arancel ni pagar costos extras. Eso es muy interesante y para el final quería preguntarte cómo es la cuestión impositiva justamente del Perú, cómo es la matriz impositiva para las pymes, para las empresas, cuánto es lo que existe como carga tributaria, al final de la cuenta eso un empresario siempre lo evalúa, ¿no? Y nosotros lo que hicimos en Perú desde los años 90 y lo que ha permitido, digamos, el desarrollo de la economía y de las exportaciones es tener pocos impuestos. Entonces, probablemente impuestos así importantes no tengamos más de 6, ¿no? Que es el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a las ventas, ¿no? El impuesto, hay una tasa muy pequeñita, es un 0.0000, que es un ITF que le llamamos, que es para seguir las transacciones financieras y evitar problemas de lavado de dinero y tráfico, ¿no? Luego están los impuestos municipales, pero sin exagerar no deben pasar de 10, 12 impuestos.
Bien. ¿Es necesario tener un socio peruano o también se pueden inscribir sociedades de extranjeros y operar en el comercio allí en Perú? No es necesario tener socio extranjero. Lo que sí se necesita es que cuando un extranjero forma una empresa, el gerente general o el representante legal tenga residencia. O sea, en el caso de Argentina puede ser un argentino residente en Perú, ¿no? Para que sea el representante legal, sobre todo ante las entidades tributarias o ante los bancos, se necesita un representante legal con residencia, pero puede ser una sociedad extranjera. Silvia, muy interesante esto que nos contás. Seguramente vamos a volver a conversar porque amerita justamente que el tema tenga un desarrollo y un conocimiento entre nuestra audiencia. Queremos agradecerte por este contacto y quedamos a disposición para lo que necesiten. Gracias a ti, Matías. Solo decir que en nuestra página web, www.perunargentina.com.ar, tenemos muchísima información y ahí hay también un botoncito para consultas, para que cualquier consulta nos las puedan hacer atender y con gusto los vamos a atender. Gracias. Excelente, así será. Silvia Esperac, ella es directora de Pro Perú Argentina, nos hace una introducción, ¿no?, de cómo es la situación del Perú, lo que puede un empresario mostrar en materia de interés, justamente pensando en un nuevo espacio de inversión y, por qué no, empezar a planificar también una diversidad con complementariedad entre dos economías, como la argentina y la peruana, que pueden ser muy beneficiosos para todas las empresas. Quédate que ya seguimos.